tal? Qué bueno que están con nosotros una vez más. Soy Ricardo Chinchilla y me alegra saludarles en una nueva emisión de este programa, de este segmento donde vamos a compartir algunos de los avances que se ha realizado a través del programa Eurojusticia en nuestro país, en Honduras. Hoy justamente nos acompaña y para hablar de este tema que ya vamos a presentarlo, el licenciado Elan Reyes Pineda, un destacado y reconocido periodista a nivel nacional. Bienvenido, Elan. Gracias, qué gusto me da poder compartir contigo y sobre todo esta temática tan importante, trascendental para la vida internacional a través de Eurojusticia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Elan, sabemos mucho de tu trayectoria y de hecho conocemos también de que el programa Eurojusticia te ha nombrado también como uno de los periodistas reconocidos certificados por el mismo programa para poder impartir algunas charlas en relación a la ética periodística que tanta falta nos está haciendo en nuestro país. Bueno, hoy queremos hablar un poco acerca de este tema en parte. Me encanta la idea, obviamente que también es un honor para mí, porque a veces uno hace un trabajo periodístico en el devenir del tiempo y no se va dando cuenta que puede irlo construyendo correctamente. Construir correctamente el periodismo para mí es ponerle el ingrediente ético. Claro. Y el ingrediente ético no es de palabra, no es de decirlo, es de demostrarlo. De demostrarlo. Una demostración de ética es obviamente lo que va a percibir la gente cuando estamos informándoles. En primer lugar, la verdad. En segundo lugar, sin tener ningún sesgo de ningún tipo, porque para mí la ética significa respeto. Respeto por los sentimientos de una persona, el respeto por las decisiones de una persona, igualmente por el pensamiento, por la cultura, el respeto por la ley. Eso para mí es ética periodística. Elan, hace unos años, podría decir hace un par de décadas hacia acá, sí, en nuestra historia del periodismo en Honduras, hemos venido viendo, y si me permite quizás va a ser una observación un poco subjetiva de mi parte, una decadencia en la parte de la práctica periodística en el país, al grado que muchos programas, muchos medios de comunicación informativos que se hacen llamar noticieros, que se hacen llamar periodismo, han llegado a violentar, en casi todos los días lo podemos ver, los derechos básicos del ser humano como tal, y violentando, por supuesto, todos los principios éticos del periodismo, al menos los más importantes. Sí. ¿A qué crees que se deba esto en nuestro país que está pasando? Bueno, yo se lo atribuyo al hecho de que los grandes medios de comunicación en Honduras dejaron de hacer lo que a la gente le importó. Dejaron de hacer lo que a la gente le importó. Claro, a la gente le importaba que le dijeran la verdad. A la gente le importaba que le informaran correctamente todo lo que acontecía. A la gente le importaba que había corrupción. A la gente le importaba que lo que se estaba manejando políticamente en el Estado pues se dijera con todos los ingredientes posibles. Que es la razón de ser del periodismo en todo caso, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Y entonces yo creo que los grandes medios abandonaron aquella responsabilidad que siempre fue parte de la esencia de esta noble carrera, para convertirlo en un negocio. Cuando la comunicación se convierte en un negocio, cuando los medios de comunicación ven por encima de la información correcta o del buen entretenimiento o de la buena educación a través de los medios, y prevalece el negocio, la gente lo detecta inmediatamente y le da la espalda a cualquiera de manera inequívoca. Esto surgió, esto se dio y fueron decayendo los grandes medios de comunicación en Honduras. Pero además fueron surgiendo medios alternativos muy ligeros que vieron en estas falencias que tenían los grandes medios de comunicación para aprovecharse de la ignorancia también de la población. Es decir, darle a la población aquello que probablemente no tenía en aquellos momentos y que lo podían suplir a través de la morbosidad, a través de la mentira, a través de la ofensa, especulación, a través de la burla, a través de la especulación, a través de apócrifos, a través de documentaciones que no existen, a través de una improvisación cuasi salvaje, puesto que hay una carrera por una cuestión que se llama la primicia informativa. La primicia informativa le generó a Honduras y le sigue generando un grave problema. ¿Cuál es el grave problema? ¿Quién llega primero? No importa cómo llega, se atropella al mismo muerto. Incluso hemos visto, en lo particular he visto también cómo un periodista que ha contaminado una escena del crimen abiertamente grita a las autoridades policiales que en ese momento están tratando de proteger esa escena que le están violentando el derecho a informar, el derecho a libertad de prensa. Sí. Cuando nos damos cuenta que el derecho, y todos lo sabemos, ¿no? El derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro, por decirlo de esa manera. Y en ese caso el respeto no solamente a la familia de la víctima mortal, al muerto mismo, por decirlo de esa manera, sino también que el respeto a las leyes que ya están en el país para poder hacer funcionar de esa manera el sistema como tal a nivel periodístico e informativo. ¿Cómo es posible que profesionales del periodismo
hay universitarios, ¿no? En su mayoría, o muchos de ellos, hayan llegado a esta situación donde incluso reclaman un derecho que no existe. Dime si estoy equivocado. Sí, ese derecho no existe, la ley es clara, Sí. la escena del crimen se respeta, pero hay quien impulsa la violación de la escena del crimen y es la misma autoridad. O sea, cuando un portavoz policial invita a los periodistas que en determinado lugar ocurre algo y ahí nos vemos, eso significa que hay una promoción casi para invitar a violentar la escena del crimen. Eso no es libertad de expresión. Aquí hay una violación de dos partes, tanto de la autoridad como del periodismo mismo. Cuando hablamos del periodismo mismo es cuando el periodismo no tiene ética y tampoco hay moral. Hay dos cosas que se parecen mucho, pero la ética tiene que ver con el respeto por la escena del crimen, el respeto por las víctimas, el respeto que tiene la audiencia, la teleaudiencia o la gente que nos va a leer por lo que estamos diciendo. Es decir, hay cosas tan grotescas que no es posible que la gente las pueda digerir fácilmente como que no pasara nada. ¿Qué es lo que fue ocurriendo después de todo esto? Que la gente la estamos volviendo insensible, como que un muerto es uno más y no nos da ningún sentimiento. Es decir, ese muerto de hoy se nos olvidó y mañana viene otro, pasado viene otro. Es decir, ese tipo de escenas tan grotescas, tan violentas, que impactan terriblemente en el corazón y en la mente de la gente, creo que le está generando un profundo daño, obviamente, a la población. Así es. Estamos hablando de Honduras, pero también esta es una tendencia latinoamericana. Si hoy voy a otros países me encuentro prácticamente con los mismos eventos. Elan, ¿y qué papel crees que ha jugado en este caso en la última década el tema de las redes sociales, con la desensibilización, con esa publicación de fotografías muy crudas que de pronto no aportan nada relevante al verdadero valor noticioso, en el sentido práctico hablando? Las redes sociales como tal, ¿cómo podemos manejar esta situación? ¿Cómo logramos que todo un pueblo, toda una nación, porque mucha gente ahora se convierte básicamente en un comunicador? Claro, la mayoría de las personas que tengan acceso a una red. Por supuesto que las redes sociales, la tecnología, le ha venido a hacer un gran daño a la población porque se ha mal manejado esto. Es decir, porque en la población misma, en las entrañas mismas del pueblo, también hay mucha carencia de valores, hay mucha carencia de ética, hay mucha carencia de la moralidad. Entonces también no les importa grabar cualquier cosa que vean y lanzarla al aire sin saber el daño que le están causando. Lo peor para mí es que medios de comunicación serios tomen eso como cierto, tomen eso como bueno y lo publiquen masivamente. Se está replicando. Entonces, ese tipo de cosas creo que es mucho más irresponsable todavía. Por esa razón yo considero que la propuesta que yo planteaba más o menos en 2008 ya tiene 10 años, que se llama Moralización de la Comunicación en Honduras, para prevenir toda esta avalancha que se venía. No fue apoyada por razones que hasta hoy no puedo, digamos, entender. Pero pudiera yo tratar de explicar esto en el sentido de que no le convenía a los medios de comunicación porque creían que era limitar la libertad. ¿Cómo se llamaba tu propuesta, perdón? Se llama Moralización de la Comunicación, todavía la tengo y todavía ando con esa bandera de la moralización. Quiere decir que nosotros no estamos hablando únicamente del periodismo, estamos hablando de toda la comunicación en general, de todos aquellos programas de entretenimiento, aquellos programas que son de cualquier otro género, de otro tipo, que violentan igualmente los principios que nos hacen como ciudadanos personas buenas. ¿Podemos asegurar entonces, licenciado Alan Reyes, que en el país los medios de comunicación ya no informan, ya no educan o ya no orientan, por decirlo así? Lejos de eso, desinforman y confrontan, me decía. Claro, confrontan y esto también contraviene otro asunto, que hacen desaparecer los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos son la noticia, la entrevista, el reportaje, la crónica, eso no existe. Es decir, se perdieron las normas académicas para empezar. Se perdieron. Y luego de eso, perdón, porque estamos tratando de entender cómo este plan de sensibilización del programa Eurojusticia puede apoyar de alguna forma con esta propuesta, que me gustó mucho cómo encaja con la propuesta que usted había hecho anteriormente, ¿no? Así es, sí, de moralización. Sí, encaja muy bien, porque creo que este tipo de esfuerzos de Eurojusticia tiene que ver con un vínculo muy cercano que hay entre la aplicación de la justicia y la comunicación. Y la comunicación. Y no digamos el periodismo. El periodismo debe ser una materia muy seria en cualquier país del mundo. Claro. Porque está
manejada por académicos, por profesionales. Exactamente. Está manejada por gente, digamos, que intelectualmente es superior a los demás. Es decir, nosotros como líderes de opinión tenemos que hacerle saber a la gente que somos alguien por encima de la media del ciudadano, pero eso se demuestra con hechos. Con hechos. Eso se demuestra con el periodismo puro. Eso se demuestra diciendo la verdad. Eso se demuestra sin especulaciones. Eso se demuestra con documentaciones, con investigaciones. El periodismo de investigación pareciera que desapareció. Y llegamos a un periodismo de seguimiento, que es cuando al periodista le dan un paquete de algo ya investigado para que lo siga. Políticamente muy manipulado esto. Claro. No creo que sean los mejores momentos para el periodismo en América Latina, pero tampoco para nuestro país y Centroamérica, por decir algo que se parece tanto. Tampoco es una justificación de que, Sí, de no que se podíamos esté dando. pensar que no debemos de cambiar esto. Así o sea, es. yo creo que el gran esfuerzo que debemos hacer las instituciones involucradas es cambiar este patrón, y lo podemos cambiar de dos formas. Desde la academia periodística Así es. y de comunicación en estos países, y a través de un programa muy profundo con los dueños de medios, que son los únicos que pudieran llegar a tener la iniciativa, estos dos sectores, junto con el periodismo mismo y los comunicadores, para que enrumbemos esto de otra forma. Rápidamente, licenciado Elan Reyes, tenemos 30 segunditos para despedirnos. Sus palabras en relación a la propuesta que acaba de conocer, en la cual está usted también participando, está colaborando como uno de los periodistas de mayor integridad y certificados por parte de Eurojusticia. ¿Cómo ve esta propuesta de Eurojusticia con el plan de sensibilización a una cultura de paz y responsabilidad social? Yo creo que es uno de los grandes pasos que he visto después de la propuesta de moralización de la comunicación que hicimos a través del Colegio de Periodistas. Informemos en justicia. En justicia. Para mí creo que es la herramienta que pudiéramos utilizar a través de los medios de comunicación, grandes, medianos o pequeños, y redes sociales, que yo creo que es lo más importante que debemos hacer quienes somos profesionales y que estamos involucrados en este tipo de organizaciones. Muchísimas gracias, licenciado Elan Reyes, Qué por haber gusto, participado amigo. con nosotros. Igual. A ustedes, quédense con nosotros, todavía tenemos más que contarles. Regresamos. Ahora que estamos de regreso, quiero presentarles a una joven licenciada en periodismo, ya con varios años ejerciendo desde luego, y también trabaja en uno de los medios más reconocidos del país, LTV Honduras. Ella es Tania Galvez. ¿Cómo está, Tania? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Tania, hoy nos tiene aquí la idea de poder escucharte, a compartir esta experiencia. Para empezar, tú eres ganadora de un concurso especial dentro del programa Informemos en Justicia, del programa Eurojusticia. Cuéntame esa experiencia. Tú participaste con un reportaje entre muchos, ¿no? Sí, la categoría que yo gané fue en reportaje, en reportaje para televisión. Lo hice a través de mi área, mi especialización, Sí. que es justicia. Cubro la Corte El Poder Suprema, Judicial y estas Poder coberturas. Judicial, Ministerio Público. Lo hice con un reportaje sobre un grupo de familias que habían comprado viviendas en una residencial, y al año de haberse mudado se dan cuenta que fueron estafados porque Wow. la empresa desaparece. ¿Cuántas y familias eran? Perdona que te interrumpa. 50 se mantenían en 50. el lugar, pero más de 250 habían hecho algún tipo de pago en algún momento. Esas 50 son las que logran consolidar el contrato y mudarse. Al año ellos comienzan a hacer las reparaciones. La sorpresa es que ni el banco que los estaba financiando ni la empresa constructora se hacían responsables, y ellos, por más demandas que ponían, no lograban que entendieran qué era lo que les estaba pasando. Cuando yo me doy cuenta de la historia, voy, hablo con ellos, me muestran las casas, literalmente se les estaban cayendo. Cuando uno entraba a cualquier habitación ¿Sí? de esa casa, salía y el polvo, o sea, salía Wow. con polvo. ¿Eras? Sí, exactamente. Entonces eran familias, me enfoqué en una específico que era de un docente. Este docente había invertido todo, o sea, había invertido herencia de su padre, había invertido los ahorros de su esposa Todo su patrimonio. exacto, Wow, para comprar increíble. una casa que le costaba alrededor de 2 millones de lempiras. Entonces, Cuando estas personas
Cuando tú comienzas a hacer este reportaje o comienzas a darle cobertura a esta información, te empiezas a dar cuenta de que no era algo aislado, era todo un esquema de estafa, por decirlo así, sistematizado. Exactamente. La estafa, comienzo con esta familia que me llama, me contacta y me dice, tengo este problema, yo voy como una denuncia normal. Después de eso me doy cuenta que la residencial entera estaba en problemas y después de eso solicito información a través del Instituto de Acceso a la Información Pública y me doy cuenta que son más de 8 residenciales. O sea, Más de 8 residenciales. exactamente, que estaban, que habían sido construidas, que habían obtenido permisos de construcción. Por esta misma gente, esta empresa. Vinculadas con el mismo proceso, Okay. en lugares que son de alto riesgo, o sea, en lugares que ya estaban mapeados tanto por el YAICA como por COPECO de zonas De alto altamente riesgo. vulnerables y que no se recomendaba hacer este tipo de cosas. Una pregunta, y cuando tú comienzas a hacer estas investigaciones, empiezas a hacer entrevistas y te das cuenta de que están construyendo o fueron construidas en zonas ya mapeadas, como tú dices, como una zona vulnerable, no apta para la construcción, ¿te das cuenta de que ahí hay algo raro, anómalo en el sistema también de quién aprobó? Porque tuvo que haber sido aprobado por una organización gubernamental, municipal, por lo menos. Exactamente, la municipalidad lo aprobó en periodo 2006-2010, son 8 residenciales y entre ellas está Laureles del Real, Residencial París, Saraenla, que en todos ellos voy encontrando la historia más o menos de la misma forma. Las familias de clase media, Claro. media alta, les dan financiamiento excesivamente fácil, te los aprueban de 1 a 3 días, o sea, querían que estudiaran, querían que cayeran en este tipo de estafa. Cuando tú sacas el reportaje al aire, cuando tú lo emites al aire, ¿hay alguna reacción por parte de estas personas que fueron parte de esta organización municipal o de la empresa misma como tal? Exactamente, nosotros transmitimos el reportaje y nos empezamos a dar cuenta de más personas. Entonces estas personas se empiezan a comunicar a través de Facebook, Claro. se empiezan a llamar unos a otros, empiezan a decirse organizarse. a organizarse y al final, o bueno, todavía está el proceso, pero ellos ya lograron que su demanda colectiva fuera aceptada. Ya el Ministerio Público está investigando esto como una gran estafa. O sea, ellos de manera individual no lograban nada, pero ya colectivos se lo están haciendo. Están hablando alrededor yo detecté entre 8 residenciales. Ya están hablando de 12 residenciales que serían proyectos estafa. Después de que transmitimos este reportaje, estas personas se organizan, contratan al abogado. Algo que nos agradó muchísimo al equipo de periodistas fue que ellos nos decían, el banco no nos quiere suspender cuotas de 11.000 lempiras, a pesar del riesgo. A pesar de darse el cuenta. estado. Exactamente. Entonces, a raíz de esto, hay suficiente evidencia de que lo que están diciendo es verdad, o sea, obviamente. Claro. Y se comienza la suspensión de ese pago de 11.000 lempiras mensuales, que tampoco les permitía, porque esta gente tenía sueldos entre 15.000 y 18.000 lempiras, o sea, Claro. no podían ni siquiera irse a otro lugar y alquilar. Y alquilar y para mientras para estaban estar con esa seguros. deuda. Exactamente. Tania, no sé si tú te das cuenta de que en el segmento previo a de tu entrevista estuvimos con el licenciado Elan Reyes, periodista reconocido, también laureado en nuestro país, fue presidente o es presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, y hablábamos del tema ético. Hablábamos del tema de cómo el periodismo en nuestro país y en Latinoamérica en términos generales se ha venido degradando y de pronto ha mostrado una cara de una profesión que ha sido insigne, pero últimamente se ha desensibilizado, últimamente percibimos en los medios de comunicación, en la gran mayoría de los medios de comunicación, que en lugar de evolucionar, ha venido involucionando, si lo podemos decir así. Pero la idea de contar con tu presencia acá es justamente de mostrar que generaciones como la tuya, de profesionales del periodismo emergentes, por decirlo de esta manera, aunque tengo entendido que ya tienes unos 7 años, ya es bastante experiencia, nos da una muestra de que todavía hay esperanzas, de que todavía hay personas y profesionales que siguen las normas, no solamente las normas académicas como tal, los principios éticos del periodismo, la parte legal en sí, y sobre todo algo que se está perdiendo muchísimo, Tania, y creo que tú lo conoces también, es la parte moral en el profesional del periodismo, en ese caso. Fíjate que yo tuve este dilema Sí. hace algunos años y yo tuve un excelente jefe de prensa, Juan Carlos Paz, y yo le decía, no, pero es que estamos perdiendo la moral. Y me decía, cuidado, te voy a enseñar algo. No puedes exigirle al periodismo lo que vos no puedes darle como ser humano. La moral está en vos. ¿No puedes exigirle al periodismo lo que tú no puedes dar como ser humano? como ser humano? O sea, no puedes exigirle más. La ética y la moral viene de nosotros como personas. No podemos ser
buenos profesionales si no nos mostramos como buenas personas. Yo no puedo ser buena periodista si yo no tengo en mí la solidaridad como una persona. Si a mí no me afecta caminar por las calles y me indigna ver las cosas. Entonces me dice, no puedes mostrar una faceta que no es tuya, una máscara. Decir, cuando soy periodista me indigno, pero cuando soy ciudadana no me indigno. Claro. Entonces, eso es algo que a mí me tocó muchísimo. Tiene que ser intrínseco, ¿no? Exactamente. Me decía, revisate, mira tus principios morales como ser humano y luego los aplicas en tu profesión. Y a raíz de eso, yo establecí mi propio libro, digo yo, mi propio reglamento ético para poder desarrollar el periodismo, y entre ellos está pues el respeto a la persona, el respeto a esa ciudadano que a mí me está contando una historia, porque yo por el área en el que estoy he encontrado madres que me están llorando y me dicen historias como me mataron a mi hijo, Claro. o mi hijo está siendo procesado y yo no puedo juzgarlo antes de ello, tengo que escuchar cada historia y tengo que respetar a esas personas. O calificarlo, pasa mucho, ¿no? Exactamente. ¿Qué piensas de las personas que dicen que los delitos contra la integridad, que van contra el decoro de las personas, contra la integridad, contra el prestigio, no deberían ser penalizados con cárcel? Eso sí lo comparto. Yo creo que la cárcel... ¿Crees que tiene precio la integridad de una persona? ¿Tiene precio la dignidad de una persona? Claro que no tiene precio. ¿Se puede pagar con una fianza? No tiene precio, pero va a depender sobre todo de lo que le decía, de la moral. De la moral. Yo no voy a salir en un medio de comunicación con la intención de dañar a alguien, Claro. con la intención de destrozarle su imagen. Entonces, sí debe haber una sanción que evite que esa persona vuelva a hacer ese daño. Pero la cárcel no siento que sea el camino, porque la cárcel es utilizar el sistema de justicia como venganza en este caso. Y no veo que deba ser así. De hecho, en países desarrollados, una persona cuando va a cárcel es la última instancia del Estado para intentar que esta persona retome los valores de la sociedad, claro. pero nosotros lo estamos tomando en el sentido de al mínimo indicio mandar la prisión, y eso es algo que realmente a mí como profesional y como persona me preocupa mucho. En Honduras hay X o Y problemas, entonces todo es una ley y todo es cárcel. Entonces, ¿todo lo vamos a aprender a la fuerza o todo lo vamos a aprender por razón? Hay muchos factores involucrados, ¿no? Que vienen desde la educación, de la formación de las personas también, nuestras familias y todo eso. Tania, me alegra muchísimo haber contado con tu presencia. A nombre de Eurojusticia me permito felicitarte por el tema de haber sido ganadora, acreedora de esta formación, de este programa de formación a nivel de maestría, de que tú has sido acreedora, por supuesto. Pero no solo eso, me alegra de conocer personas de generaciones jóvenes, de periodistas que están haciendo su trabajo bien y que vale la pena realzarlos, vale la pena darlos a conocer como lo estamos haciendo a través de este programa ahora también, porque justamente eso necesitamos muchísimo en nuestro país. Muchísimas gracias. ¿Tienes algo más que comentarnos? Muchísimas gracias. Estamos intentando hacer las cosas bien. Yo creo que Honduras se merece, ¿no? El periodismo se merece que se le dé el respeto. Recordemos a pues todos esos periodistas que nos han enseñado que somos guardianes del patrimonio de un país, y nosotros tenemos que ser esos guardianes, tenemos que avisarlos y tenemos que encender las alertas cuando algo no está funcionando, porque a eso nos comprometimos y es nuestro trabajo. Tania Gálvez, señoras y señores, joven periodista, generaciones de profesionales del periodismo que demuestra que en nuestro país se puede hacer periodismo ético siguiendo las normas académicas y dentro de un marco moral y legal como debe ser. Eso es el programa Eurojusticia. Antes de despedirnos, quiero mostrarles un poco de las actividades que hemos tenido durante este periodo previo a este programa y contarles a ustedes algo más de lo que se ha hecho y cómo hemos crecido en este país. Cooperar en nuestro desarrollo, en la gobernanza del país y en los programas puntuales que coadyuvan a elevar nuestro nivel de vida. El acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea es una buena muestra de ello. Confiamos plenamente en que los países que aún están pendientes de ratificarlo puedan hacerlo pronto. Valoramos mucho el papel fundamental de la Comisión Europea en hacer avanzar el proceso para la plena entrada en vigor de este acuerdo. Quiero expresar los deseos del presidente de Honduras, de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández, que se agradece el sentimiento de solidaridad de
y desea a los países miembros larga vida en esta lucha sin descanso, que se ha propuesto para la felicidad de los pueblos y la paz entre las naciones. La Unión Europea y Honduras comparten lazos fuertes de amistad y tradiciones culturales comunes, y yo estoy aquí para seguir cultivando estas relaciones, para que junto con el país todo aprovechemos de las oportunidades ofrecidas por el acuerdo de asociación y también por la Asociación Estratégica Unión Europea-CELAC. En muchas áreas en que podemos, ya estamos haciendo mucho, pero podemos trabajar aún más, como el comercio, la investigación, el cambio climático, las energías renovables. Pero todo eso necesita del medio ambiente apropiado. La historia ha demostrado una otra vez que los estados y las sociedades solo pueden ser resilientes y disfrutar de una seguridad sostenible y a largo plazo cuando la democracia es sólida y los derechos humanos se respetan. Hablando de la Unión Europea, él dijo que nuestro futuro no puede ser decidido por decreto, debe ser más democrático, y que la democracia es el resultado de concesiones recíprocas, de compromiso y de diálogo, que sin el Estado de Derecho no se puede lograr ninguna política importante. Desde promover la seguridad y la paz hasta el desarrollo sostenible, hasta la lucha a la corrupción, la justicia social, proteger el medio ambiente. ¡Viva Europa! Estamos realizando un evento, es un encuentro de mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes patrocinado por Trocaire. Un encuentro en el cual pues prácticamente se va a plantear la problemática nacional, ¿verdad? Y regional, estamos hablando de Centroamérica también, en este aspecto de la violencia y desplazamiento de las tierras de la mujer indígena. Y definir líneas de acción, definir soluciones para superar esa discriminación, esa criminalización, y todo eso es parte de un proyecto que Trocaire, el Centro de Estudio de las Mujeres, CEPRODEC y COFADE implementan dentro del programa Eurojusticia con la ayuda de la Unión Europea. Recordemos que cantidad de mujeres en Honduras se enfrentan a diferentes tipos de violencia de manera interseccional, o sea, defienden su tierra, su casa, pero también están acompañando mujeres en contra de la violencia doméstica, violencia sexual. Sin embargo, hay que hacer un trabajo arduo de sensibilizar operadores de justicia para que la justicia realmente se ponga al servicio de las mujeres y que se erradiquen esas barreras de acceso a la justicia que hay en el país, caminando hacia la erradicación de las violencias contra las mujeres. Entonces es bastante difícil y bastante caótico, ¿va? La situación que estamos viviendo, y por eso estamos aquí en este encuentro, ¿va? Para articularlo las organizaciones y ver de qué manera llegamos a ser más fuertes, ¿verdad? Para contrarrestar la violencia en que estamos viviendo. Aquí la idea es de que seamos escuchados y que las leyes en verdad se cumplan tal y como es, ¿verdad? Y al estar unido Eurojusticia, igual que Eurojusticia y la Unión Europea, es una ayuda más para nosotros como comunidad, para que seamos escuchados, ¿verdad? Porque ellos son portavoces nuestros. Eso fue todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Eurojusticia. Como siempre, la invitación para que esté pendiente de nuestros próximos informes y emisiones. Soy Ricardo Chinchilla. Recuerde, Eurojusticia, promoviendo una justicia rápida y accesible en Honduras.